Es aquí donde nosotros debemos empezar a mirar cómo ese privilegio de nosotros estar aquí, de cómo nosotros decidir encontrar ese camino o emprender este camino y todos juntos ir encontrando como esas respuestas a esas preguntas que nosotros hoy vemos en nuestro mundo diario. Este encuentro es el primer encuentro de una serie de encuentros, por decirlo así redundante, en donde vamos a estar 8 meses en ese caminar y en esa búsqueda constante de cómo nosotros podemos empezar a transformar nuestra vida desde una vida espiritual. A veces se habla de que vivimos la vida en un afán diario de hacer, de lograr cosas, de tener, pero se nos olvida que somos seres espirituales en un mundo terreno. Y hoy quiero como mostrar un poquito sobre cómo va a ser la dinámica de todo lo que vamos a vivir a través de estos 8 meses, donde vamos a encontrar momentos para vivir nuestra vida como seres humanos, donde nos encontramos que somos seres que tenemos unos pensamientos, que tenemos un lenguaje, que tenemos una forma de dialogar, que nosotros tenemos unos sentimientos y unas emociones que generan nuestro actuar en cada día, y que tenemos un cuerpo que en muchas ocasiones expresa aquello que nosotros no tenemos. También vamos a vivir momentos en donde vamos a encontrarnos de cómo nosotros podemos gestionar nuestras emociones, cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, familiares, padres, todo lo que significa ese compartir diario de nuestra vida en nuestro trabajo. También vamos a tener encuentros para parejas y queremos que esto sea una formación, no solamente de formarnos, de consagrarnos a María Auxiliadora o a consagrarnos a Jesús por medio de María Auxiliadora, sino que también nosotros seamos esos líderes que tomemos iniciativa y que aquello que no nos está gustando empecemos a mirar cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos transformar. Pero para antes hacer eso, debemos nosotros interiorizar nuestra vida. Y cómo nosotros empezamos a dimensionar esa parte de cuáles son todos esos elementos que yo necesito para transformar mi vida. Y es aquí donde yo les decía que días que hay un mensaje de un educador que dice que enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y esto es especial también para aquellas personas que son catequistas, que quieren mostrar lo que significa ser cristiano, lo que significa el amor a María, pero no lo estamos viviendo. Muchas ocasiones vemos personas que van a la Eucaristía y cuando salen parecen endemoniados. Y entonces uno dice, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no demuestra ese encuentro con Jesús? Y a veces encuentro con personas que dicen, oiga, ¿yo cómo hago para que mi esposa, mi esposo venga? ¿Cómo hago para que mis hijos vengan? Y es aquí donde nosotros debemos empezar a mirar que el cambio empieza conmigo, que esa transformación empieza en el momento en que yo empiezo a encontrarme con Jesús y con María y empiezo a hacer esa vivencia y a mostrar mi vivencia de ellos, a mostrar que estamos ahí y que ellos están en nosotros. Entonces, en tiempos de tormenta, los verdaderos cristianos siembran esperanza. Este es digámoslo así, como el caminar y cómo nosotros estamos viviendo de pronto momentos de dificultades, momentos en que vemos cómo nosotros los que somos antiguos en alma, veíamos esa iglesia, los 24 repleta de gente y cómo vemos que poco a poco se ha ido acabando y poca gente va. Pero es aquí donde nos debemos empezar a preguntar qué es lo que está pasando con nosotros. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y hoy quiero mostrarles lo que significa ser el cristiano católico.
Estamos en un tiempo difícil, pero debemos preguntarnos, ¿qué significa para mí ser un cristiano en tu comunidad, en mi comunidad, en mi familia? ¿Estoy expresando y estoy exteriorizando lo que significa ser cristiano? ¿Estoy mostrando quién es ese cristiano o cómo se vive ser cristiano? Por eso es importante que nos sigamos preguntando, ¿conoces a alguien que considera un cristiano ejemplar? Entonces es aquí donde empezamos nosotros a mirar que si yo no soy ese cristiano ejemplar, ¿quién a mi alrededor es un cristiano ejemplar? ¿Y cómo puedo describir y cómo puedo crear ese ser cristiano y ponerlo en mi vida? Y es aquí donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para saber qué es ser cristiano? En muchas ocasiones nosotros nos preguntamos eso, ¿qué es ser cristiano? Porque no podemos decir soy cristiano si realmente no estoy viviendo y no sois ese cristiano que habla. Y es aquí donde en este caminar vamos a encontrar esa serie de elementos y esa serie de herramientas que nos van a permitir crecer espiritualmente, buscar esa paz emocional de nuestras vidas y cómo yo puedo fortalecer mis relaciones conmigo y con Dios y con los demás. Es aquí donde empezamos a mirarnos cómo nosotros empezamos a fluir en ese interior y empezamos a buscar a ese Jesús que está junto a nosotros. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué es ser cristiano? Y para eso vamos a tener este camino de formación de 8 meses donde vamos a empezar a ahondar en nuestra vida. Pero para eso tenemos que empezar a encontrar sobre lo que significa ese baluarte de María Auxiliadora y quién fue el que nos introdujo en ese amor a María Auxiliadora. Todos aquellos que hemos estado o hemos sido formados por los salesianos, siempre hemos encontrado ese fascinante mundo de lo que significa María Auxiliadora para Don Bosco. Pero no es solamente Don Bosco, sí, el santo allá de los jóvenes que educaba, el santo que creó la Asociación de María Auxiliadora, el santo que creó la comunidad salesiana, el santo que creó los cooperadores salesianos, sino qué es lo que Él nos ha enseñado para que nosotros lo tomemos en nuestra vida y poder ser ese referente de ser cristiano católico. Don Bosco nos decía que siempre debíamos buscar ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Pero, ¿qué significa eso en nuestra vida? No es solamente que el ir a la Eucaristía, el tener buenas prácticas religiosas y pero ¿cómo está mi vida ante los demás? Porque yo tengo una vida pública, una vida afuera, una vida en mi trabajo, una vida en todas las situaciones, en las condiciones, una vida en mis estudios. Me muevo en una sociedad donde yo tengo una participación, pero en esa participación externa de ciudadano, ¿sí estoy reflejando ese ser cristiano? Sí se está uniendo todo eso y es aquí donde vamos a ahondar. Entonces vamos a entrar en materia de lo que hoy vamos a ver es sobre Don Bosco. ¿Qué nos enseña Don Bosco? ¿Y por qué la Asociación de María Auxiliadora? ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros ahorita nos vamos a enfrentar? ¿Y por qué es importante que nosotros empecemos a prepararnos como esos cristianos católicos que bajo el manto de María, bajo el amor de María, nosotros vamos a ese encuentro con Jesús y vamos fortaleciendo nuestras relaciones de vida? Y nos vamos creando como en ese contexto de lo que significa esa propuesta de yo como cristiano católico y como consagrado a María Auxiliadora, como yo voy en ese encuentro con Jesús a ser parte de una sociedad que hoy está pidiendo a gritos grandes necesidades, que tiene grandes necesidades y que está pidiendo a gritos soluciones. Nosotros no vamos a solucionar nada, pero sí podemos llevar
ese amor y ese encuentro que nosotros tenemos experiencial con Jesús y con María, lo podemos compartir con los demás. Pero para eso tenemos que empezar a mirar en dónde estamos y lo que significa. Y vamos a iniciar con el sueño de la barca de Don Bosco. Don Bosco se caracterizaba porque él siempre tenía unos sueños muy particulares. De por sí, su misión de vida la inicia con el sueño de los 9 años. El sueño donde él encuentra y Jesús le muestra que él tiene que transformar una serie, unos muchachos que estaban diciendo groserías y estaban digamos que teniendo malas prácticas y él empieza a decirles que no y a los trompazos y a los golpes, pero Jesús le dice, no, así no es. Y le dice, mira, aquí le entrego esta maestra que le va a mostrar cuál es el camino. Y es María donde se hace ese baluarte para él y empieza a tener esa formación y la importancia de María en la vida de Don Bosco. Y es ahí donde ella le muestra que tenía que convertir unos lobos, porque esos niños se convierten en lobos, y cómo él, a través de su vida pastoral y de su misión, es transformar esos lobos en mansos corderos. Pero hay un sueño en donde empieza a tener sentido. Más adelante ya él tenía su organización hacia 1862, que es el sueño de la barca en donde él empieza a vislumbrar una barca y él tenía la costumbre que a los jóvenes les daba los buenas noches. En muchos colegios salesianos se dan los buenos días, pero él siempre acostumbraba a contar alguna historia para utilizarla como modelo pastoral. Y empieza a encontrar y les cuenta ese sueño. Es un sueño donde él empieza a ver una barca donde va el Papa y empieza a encontrar un mar con una gran tempestad y empieza a encontrar unos barcos que quieren derribar esa barca. Y empieza a ver que empiezan a tratar de destruir la barca, pero inmediatamente aparecen dos columnas. Dos columnas, por eso era importante que vieran el video que les envié, porque ahí narra exactamente qué es. Y hoy lo que quiero es que veamos esas dos columnas, qué significan para nosotros. Y es ahí donde empieza a tener sentido y cuando está el barco en esa tempestad y está teniendo esas embestidas que podríamos decir hoy es el ataque que está recibiendo la Iglesia Católica, que es toda esa falta de valores, puede ser todos esos problemas que están viniendo a través de la individualidad. Puede estar atrayendo en todo lo que viene de la información y la desinformación. Puede ser también todos esos mal manejos de las redes sociales. Y empiezan a atacar esa barca. Pero lo particular es que estas dos columnas, hay una más gruesa que la otra, que la gruesa es Jesús Eucaristía, una gran hostia que parece un sol, y esa gran hostia, esa columna es Jesús Eucaristía. Y hay otra que es la María Inmaculada, pero con la vocación y dice un letrero que es María auxilio de los cristianos. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a centrarnos de la importancia que es la Eucaristía y de la importancia que es la María en la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante que desglosemos un poquito. Entonces, en primera medida, vemos la barca, que es la iglesia, que es nuestra vida en el mundo. Es esa vida que nosotros vamos a ir llenando a través de nuestra vida, de cómo nosotros vamos teniendo unas experiencias que en muchas ocasiones catalogamos experiencias malas, pero no son más sino experiencias. Depende de que es buena o mala en la medida en que yo mire
¿cómo puedo aprovechar? ¿Qué aprendizaje puedo tener de ese momento que inicialmente fue malo, pero que ahora puede ser muy bueno? Entonces es aquí donde nosotros debemos centrarnos y empezar a conocer cuál es esa iglesia a la que pertenezco, cuál es esa vida, qué vida de católico y en qué mundo me tengo que mover. Y viene un segundo elemento que es la tormenta, los desafíos del cristiano en el mundo actual. Estamos viviendo unos desafíos impresionantes, unos desafíos donde cada uno de nosotros está empezando a tener ese momento donde a veces perdemos el norte. Y ese norte, en muchas ocasiones, podemos decir que empezamos a diferenciar de qué es bueno o qué es malo. A veces terminamos nosotros sumergidos en ese mundo y donde nosotros a veces perdemos esa sensación de lo que significa el cristiano como tal. Entonces es importante que nosotros miremos cómo nuestra vida nos puede ayudar, cómo nuestra vida nos puede ayudar en muchas ocasiones a mostrar ese camino. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a dimensionar en qué mundo nos estamos moviendo. Y es preguntarnos cuáles son esas tormentas que hoy estamos viviendo, cuáles son esas tormentas que hoy el mundo de hoy nos toca sopesar y nos hace trastabillar, por decirlo así, hasta el punto de hacernos caer. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver cómo nosotros podemos empezar a mirar como laicos ese llamado, ¿sí? De esa fuerza viva en la iglesia. Vamos a mirar cómo nosotros tenemos una posición en esta vida y cómo nosotros podemos proponer, pero desde esa mirada de el católico como tal. Y por eso es importante que debemos ser discípulos y misioneros en nuestra vida cotidiana. Pero para eso nosotros vamos a enfrentar esa serie digamos, de tormentas que estamos teniendo. La primera es el secularismo. A veces nos preguntamos en todas esas falsa espiritualidad, por decirlo así, de todo lo que estamos viendo que nos hace perder y nos empujan a vivir una vida sin Dios, donde nos dicen, no, usted es capaz de salir adelante, vamos, tú puedes. No, pero ¿qué significa esa experiencia con Dios? ¿Qué significa ese encuentro con Dios? Y es aquí donde nosotros debemos empezar a preguntarnos, ¿cuál es mi posición? Y están las distracciones y el materialismo que nos alejan de lo esencial. El año pasado veíamos cierto encuentro donde veíamos cómo nosotros vamos perdiendo ese encuentro con Jesús y cómo nosotros en ese afán del tener, el del hacer, porque se dice que una persona es exitosa entre más ocupado esté y entre más cosas tenga. Pero se nos olvida que hay una esencia principal que es el ser humano y es el encuentro que yo voy a tener. Y es ahí donde se está perdiendo los valores porque empiezo a competir con el otro y pierdo esos valores donde la verdad y el bien son digamos que se relativizan y se busca de que no, lo más importante es todo lo que yo puedo crear, lo que yo puedo construir. Y se me olvida que yo tengo una posición en mi familia, tengo una posición en el mundo, tengo una posición en cada una de las acciones que yo pueda tener. Y el cansancio y la rutina que pueden apagar nuestra fe y nuestro compromiso. Es fácil perder el rumbo, ¿sí? Es muy fácil hoy, pero es aquí donde nosotros debemos empezar a mirar cuáles son esas herramientas que nos ubican en nuestro nuevo mundo. Y debemos aferrarnos a lo que realmente sostiene nuestra vida y nos da fuerza para seguir adelante. Es aquí donde nosotros empezamos a mirar, listo, tengo que enfrentarlo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago?
Y es aquí donde empezamos a tener y encontramos en ese sueño las dos columnas, que son la clave de cómo nosotros podemos empezar a mirar con una mirada de esperanza el volver a Jesús en la Eucaristía y el amor a María. Es aquí donde nosotros podemos mantenernos firmes en esa tormenta que estamos viviendo. La Eucaristía, Jesús está realmente presente en el sagrario y nos espera para fortalecernos. A veces escucho a muchas personas que dicen, tengo que ir a misa. Ojo con esa frase. Tengo que ir a misa, tienes que ir a misa. No es tengo que ir a misa, tengo que ir a la Eucaristía. Es necesito ir a la Eucaristía. Así como yo necesito alimentar mi cuerpo, también necesito alimentar mi vida y mi espíritu. Y es aquí donde nosotros empezamos a mirar el significado cuando yo voy a la Eucaristía. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no es una palabra vana. Esa es donde yo me voy a preguntar, Señor, es el contacto con el Señor. ¿Qué es lo que me quieres enseñar hoy? ¿Qué voy a aprender hoy de la palabra? ¿Qué me llevo de ahí? Por eso yo tengo que prepararme antes. La Eucaristía empieza desde el momento en que yo decido ir a la Eucaristía, cuando yo tengo la necesidad. Y eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Y es ahí donde nosotros encontramos también a María Auxiliadora, nuestra madre y protectora. Don Bosco tenía una confianza absoluta en la Virgen María. Y nosotros como laicos también debemos tener como guía a nuestro caminar diario a María. Don Bosco nos muestra esa maestra que fue para él, nos la presenta y nos la da a nosotros, así como Jesús dio a su discípulo a María el día que estaba en la cruz, el día de la crucifixión, entrega a su discípulo amado. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a escudriñar cómo hacemos para unirnos a eso. Y viene el cuarto, que es la unidad y fidelidad a la iglesia. Nosotros somos muy dados a juzgar. A veces empezamos a juzgar y queremos que ellos hagan lo que nosotros creemos que es. Pero es aquí donde nosotros tenemos que empezar a guiarnos por esos representantes de Dios en la tierra que nos enseñan. No quiere decir que hay unos que se desvían. Sí, pero es aquí donde entramos nosotros como comunidad a orar por ellos, para que el Señor los proteja, para que María los acoja y los tenga bajo su manto protector y no los deje salir de eso y como dice en el Padre Nuestro, no caigan en la tentación. Es aquí donde nosotros como comunidad empezamos a mirar que debemos empezar a orar por ellos, a orar por los sacerdotes, a orar por nuestros representantes de la iglesia. Pero somos muy dados a criticarlos. Y yo les pregunto, ¿quién les dio esa autoridad a ustedes para juzgar? A nosotros no nos han dado esa autoridad. El único que juzga es Dios. El único es Jesús. Es Dios nuestro Padre. Nadie más. ¿Por qué nosotros estamos juzgando? O sea, ¿quién nos dio esa autoridad para juzgar? Simplemente nosotros lo que tenemos es que empezar a reflexionar y empezar a orar por ellos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque es aquí donde Don Bosco inicia. Y por eso dice Don Bosco, oiga, tenemos que unirnos para empezar a fortalecer la iglesia y para que no sucumban nuestras vidas. Y es aquí donde empezamos a tener esa esencia de alma, la Asociación de María Auxiliadora, que Don Bosco en 1869 empieza a mirar ese. Fíjese que el sueño de Don Bosco es en el 62, en 1862, y en 1869 él crea la Asociación de María Auxiliadora. Es ahí donde empieza a tener sentido todo eso que él estaba visionando.
Y es ahí donde él, a través de la devoción a María y su deseo de difundir el culto como auxilio de los cristianos, crea esta asociación. No solo es un movimiento mariano, sino también una respuesta concreta a las necesidades espirituales y sociales de su tiempo. Hoy, Alma sigue siendo un faro de fe, esperanza y servicio, adaptándose a los desafíos del mundo moderno. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia en qué me estoy metiendo, en qué camino quiero recorrer, hacia dónde quiero ir. Y es aquí donde vienen todo lo que tiene que ver con el tema de dónde estoy. Y es ese tema de lo que significa, cuál es mi origen, de dónde estoy viniendo, qué es lo que yo estoy haciendo. Y es aquí donde nosotros empezamos ese contexto histórico. Todos tenemos una vida, tenemos unas creencias, tenemos unas culturas, venimos de una familia que tiene unas tradiciones. Y es aquí donde nosotros empezamos a formarnos, cómo nosotros, a través de todo eso que hemos adquirido durante el tiempo, nos volvemos en ese momento de entrar en acción. Y por eso es importante mirar qué es lo que significa ADMA. ¿Qué es la Asociación de María Auxiliadora? No es un club para celebrar cumpleaños, no es un club para mostrarnos en la Eucaristía, no es un club para mostrarnos de que rezamos el rosario, para ufanarnos, no, es mirar qué es lo que realmente significa. Y este caminar que vamos a tener de 8 meses es para eso nosotros empezar a visionar a dónde vamos a estar, en qué estamos, porque es importante. Y por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta los tres pilares de lo que significa alma. Esto lo vamos a ver mucho más profundo durante esta formación. Vamos a ver cuando veamos ya lo que significa la Asociación de María Auxiliadora y cómo nosotros nos vamos en esa devoción a María Auxiliadora, cómo nos vamos metiendo. Entonces, el primer pilar es la devoción a María Auxiliadora. María es vista como una madre que intercede por nosotros. Es esa persona que está ahí pendiente. María es nuestra madre que está pendiente, así como en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Que María se da cuenta que al que se les acaba el vino a los esposos, y para evitar que se arruine la fiesta, pero no tanto para evitar que arruinen la fiesta, sino para que miraran qué significa María en él, en la vida de nosotros. Es cuando nosotros en esos momentos de tribulación, María es pendiente y dice, mire, allá tienen la solución. ¿Y a quién señala? A su hijo. Es el que nos lleva a buscar a ese Jesús. Por eso es importante que nosotros empecemos a comprender qué significa ser consagrados a María. Y viene cómo nosotros, en un mundo lleno de incertidumbres, la devoción a María Auxiliadora nos ofrece consuelo y esperanza a través de la oración, el rezo del Santo Rosario y la participación de la Eucaristía. Los miembros de Alma encontramos fuerza para enfrentar esos desafíos. Hay momentos donde vamos a caer, hay momentos donde nos sentimos que no hacemos y no pasa nada. Hay momentos donde sentimos que todo se está perdiendo. Pero es aquí donde el cristiano que está unido a Jesús Eucaristía y a María en el Santo Rosario encuentra las fuerzas. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a formarnos espiritualmente. Don Bosco quería que los miembros de Alma que no solo fueran devotos, sino también cristianos bien formados, capaces de vivir y trascender su fe. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a mirar nosotros cómo crecemos espiritualmente, cómo nuestra fe se va fortaleciendo, cómo nosotros vamos buscando esa aplicación en este mundo. Porque
La respuesta no está en que el Padre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No, nosotros somos los que tenemos que empezar a mirar a la luz del Espíritu Santo, según María, ese amor a María y a Jesús Eucaristía, cómo nosotros vamos encontrando esas soluciones. Si hay algo que no me gusta, ¿cómo lo transformo? Pero primero míralo en mi vida. No como hacemos a veces que miramos primero las fallas del otro en vez de mirar mis fallas. ¿Cuáles son mis fallas? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito cambiar? Ahí es donde empieza la transformación. Cuando yo cambio, puedo cambiar al otro. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a mirar cómo va a ser en ese espacio y esta reflexión que vamos a ir teniendo y el diálogo para profundizar en la fe y aplicarla en la vida cotidiana. No es para adquirir conocimientos, es cómo yo aplico esas herramientas, cómo yo puedo tener ese momentos de oración y de devoción, cómo lo transformo en mi salud mental. ¿Cómo lo transformo en mi salud emocional? ¿Cómo lo transformo en mi salud del cuerpo? ¿Cómo lo transformo en la salud del amor en mi familia, en mi pareja, con mis hijos? Y es ahí donde nosotros empezamos a tener ese contexto y a formarnos espiritualmente. ¿Pero para qué? Para un compromiso con caridad. No un compromiso para que me miren, es un compromiso con la caridad. Y es ahí donde empezamos a mirar cómo nosotros, a través de estos tres pilares, el tema de lo que significa la devoción a María Auxiliadora, lo que es la formación espiritual y el tercero, la caridad. Son los tres elementos que Alma se fundamenta para qué, para poder darnos a los demás. Y eso era lo que quería Don Bosco. ¿Para qué? Para que ese sueño que tenía de las dos columnas, nosotros lo busquemos y nos consagremos a ellos. Y es aquí donde viene el tercer, la tercera reflexión, el reto de alma en el mundo. Y entonces vienen unos desafíos. ¿Qué desafíos enfrentamos? Como esa secularización, la indiferencia religiosa y la falta de compromiso en muchos cristianos. Además, las familias y los jóvenes viven en un contexto cultural que a menudo va en contra de los valores. A veces vemos cómo estamos ahora en esos contextos con esas nuevas ideologías, cómo nos hacen salir del camino. Y a veces yo me pregunto cómo hay personas que votan, que son católicos y votan por aquellos dirigentes que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, que están a favor de esas ideologías que buscan sacarnos del camino del Señor. Y es aquí donde nosotros como alma tenemos que formarnos. ¿Para qué? Para poder enfrentar esos desafíos, para poder rebatir esas ideologías, pero con argumentos. Y por eso es importante que nosotros día a día empecemos a mirar esa oportunidad que tenemos de empezar a mirar en nuestra familia esa transformación y ese cambio. Pero ese cambio empieza por nosotros. ¿A través de qué? A través de utilizar esas herramientas que tenemos. Si vemos, Don Bosco encuentra un contexto muy similar al que nosotros teníamos. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más, ahondar de cómo nosotros podemos, a pesar de esa formación, cuál va a ser esa metodología que vamos a utilizar. Cómo nosotros nos convertimos en esa oportunidad creando grupos de oración, creando por las redes sociales ese mensaje y esa evangelización. Fíjese que Don Bosco en su época utilizó las herramientas que él tenía en ese momento. Nosotros tenemos otras herramientas. Y el tema no es que nosotros vayamos a satanizarlas, sino que las utilicemos ¿para qué? Para podernos guiar nosotros en ese camino de cómo yo puedo en esa formación ser partícipe en la transformación de un mundo nuevo. Y es ahí donde vienen los roles que vamos a tener. Testigos de esperanza, promotores de la fe y agentes de cambio.
Pero ese cambio empieza conmigo. Esa transformación empieza conmigo. Ese vivir y esa experiencia que yo voy a tener con Dios y con María es lo que me va a permitir a mí poder contagiar a los demás. Y es aquí donde nosotros debemos tener ese rol. Y es aquí donde María Auxiliadora, como modelo de fe y servicio, es nuestro ejemplo y nuestro referente. Y es aquí donde nosotros empezamos a mirar cuál va a ser mi posición en esta sociedad. Si es aquella indiferente que voltea y se hace el loco para otro lado, como cuando a veces se montan en los buses, lo veía yo muy aquí en Bogotá, cuando iba en Transmilenio, el bus repleto y se sube una persona embarazada o uno con discapacidades o personas con cierta condición especial que necesitaban sentarse y entonces se hacían los dormidos o se hacían los que estaban mirando para la calle y no veo nada y así como que así nos pasa a nosotros como los cristianos. Entonces, ¿cuál es esa posición? Ahora, vamos a mirar una herramienta que Don Bosco nos dio, y no solamente que se utiliza en la educación en los colegios, sino para nuestra vida. Es importante que nosotros asumamos eso para nuestra vida. Y es el sistema preventivo de Don Bosco. Es desarrollado por San Juan Bosco en una metodología educativa pastoral basada en tres pilares fundamentales: razón, religión y amor. Aunque fue creada en el siglo XIX, su esencia sigue siendo profundamente relevante en el mundo de hoy. Esta reflexión explora cómo el sistema preventivo puede adaptarse a los desafíos actuales, especialmente en la educación y la formación de no solamente jóvenes, sino también a cada uno de nosotros en un contexto moderno. Por eso es importante que nosotros empecemos a mirar cómo nosotros podemos empezar a formarnos y sobre cómo nosotros podemos empezar a visionar cada uno de esos momentos en que nosotros tengamos como ejemplo a lo que significa el, el sistema preventivo de Don Bosco. Entonces, Don Bosco mostraba los tres pilares, ¿cierto? Entonces, donde la razón, ¿sí? Es esa parte como lógica del ser humano. Pero hay que tener en cuenta que la razón no es solamente ese diálogo interno que yo tengo conmigo, sino el diálogo que yo tengo con los demás. Es ese interactuar desde la ciencia, desde lo que significa el mundo, comprender ese mundo material. Pero ¿qué hace que Don Bosco nos dice, mire, no es solamente eso, sino también debemos nosotros desde nuestra vida espiritual centrar el mundo y empezar a trabajar en ese mundo? ¿Pero desde qué? Desde lo que significa ese encuentro con Jesús, ese encuentro con María, es encontrar esa paz espiritual. Cuando yo encuentro la paz espiritual, puedo encontrar la paz emocional. Y es ahí donde empieza la transformación. Es donde conecto mi emoción, mi ser, con ese Dios bueno y amado. Es aquí donde nosotros empezamos a encontrar esa espiritualidad. Es aquí donde nosotros empezamos a encontrar ese sentido en nuestra vida. Y en este proceso, en este caminar, vamos a encontrar eso. Y es aquí donde nosotros empezamos a conectarnos con ese Jesús y en el amor de María. ¿Para qué? Para llevarnos a los demás, para darnos y acompañar a un mundo individualista, a un mundo falto de amor, a un mundo donde carece de valores. Y es aquí donde nosotros empezamos a proponer cómo desde mi vida vamos a lograrlo. Don Bosco no quiere que seamos Don Bosco. Don Bosco lo que quiere es que esa metodología, esto que él nos dio,
¿cómo la hacemos viva para nosotros? Y este gran regalo que don Bosco nos dio se practica dentro de ADMA. Y es aquí donde nosotros tenemos ese principio para que lo formemos en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro hogar. ¿Cómo lo podemos llevar a ese ser ciudadano diferente? Es aquí donde empezamos nosotros ese caminar. Y vamos a través de este recorrido, vamos a ir encontrando una serie de elementos que nos ayudan a eso. Y por eso, los católicos de hoy tenemos unos desafíos, pero también unas oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Es empezar a visionarlo. Don Bosco, en su época, él estaba viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros. En esa época estaba la transición de la era agrícola a la era industrial. Estaban industrializándose, estaban creando máquinas. Y es ahí donde ve que a los jóvenes los están explotando, donde hay desigualdad, donde hay una serie de situaciones que los apartaban de esa, digámoslo así, como esa equidad de sociedad. Y hoy vivimos lo mismo. Estamos pasando de una era industrial a una era del conocimiento, de la información, de todo lo que es los sistemas, las redes. Y es aquí donde un mundo globalizado estamos enfrentando esos roles. Y vemos cómo los jóvenes son vulnerados en sus derechos. Vemos cómo las familias las están destruyendo, cómo los valores se van perdiendo. Es una oportunidad, pero también nosotros debemos conocer cuáles son esos desafíos y cuáles son esas oportunidades que tenemos. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a esos desafíos y oportunidades a buscarle qué podemos hacer. Y esto es Advan. Este es el camino que estamos recorriendo. Es como nosotros nos metemos en un contexto y empezamos a ser partícipes de ese desafío y a crear esas oportunidades y esas transformaciones. Es aquí donde viene el rol del católico en alma en el siglo XXI. Estamos viviendo momentos diferentes, pero Don Bosco nos da unas herramientas que a pesar del tiempo sigue siendo vigente. Está el Evangelio, que fue escrito hace 2000 y pico de años y se hace vigente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Dios, la, las herramientas que Él nos da no son herramientas de antes, son herramientas de hoy. Los sacramentos, el perdón, vamos a ver el perdón. ¿Cómo me perdono yo y cómo perdono al otro? A veces yo veo y dice gente, no es que me tiene que pedir perdón. No, el perdón es personal, es de cada uno de nosotros. Es mirar cómo yo perdono al otro si me ofendió. Es como yo me perdono por haber fallado. Y es aquí donde nosotros empezamos a encontrar ese rol que vamos a tener. Y el sistema preventivo como respuesta a esa crisis de sentido que tiene. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a recorrer este camino. Esto era lo que les traía yo para hoy sobre la esencia de dónde estamos. Y es por eso que nosotros debemos empezar a abordar en dónde nos vamos, cuál es el camino. Y el sueño de Don Bosco no es solo una imagen bonita del pasado, es un llamado para nosotros hoy como laicos católicos comprometidos que debemos anclarnos en la Eucaristía y María para no naufragar en la tempestad del mundo. Vivir nuestra fe con coherencia en la familia, el trabajo y la sociedad. Ser apoyo para nuestra iglesia permaneciendo unidas al Papa y a nuestros pastores. Evangelizar con el ejemplo, mostrando a otros el amor de Dios con nuestra vida. Siguiendo este camino, podemos tener la certeza de que a pesar de cualquier tormenta, la barca de nuestra vida llegará seguro al puerto, porque está sostenida por las dos columnas de la salvación, Jesús Eucaristía y el rosario y María, la devoción a María Auxiliadora. Por eso es importante que nosotros sepamos en dónde estamos,
sepamos en qué vamos a estar, cómo nosotros vamos a ser ese referente y cómo vamos a ser testigos de esperanza y agentes de esa transformación en nuestras familias, comunidades y en la sociedad. Como Don Bosco, confiamos en que María Auxiliadora nos guiará y protegerá en nuestra misión de ser luz en el mundo. Y por eso, esta metodología o esta formación hará que nosotros pongamos estas herramientas poderosas para mi vida y para el mundo de hoy, ajustando a los desafíos actuales. Este este programa o esta formación que vamos a tener de 8 meses es para que nosotros empecemos a formarnos como esos líderes, como esos cristianos referentes, que vivimos la vivencia o que vivimos esa experiencia de Dios, esa experiencia de Jesús Eucaristía, esa experiencia de María en el Santo Rosario y en la devoción, y cómo nosotros a través de conectar nuestra razón, nuestra emoción y nuestra religión y actuar con amor, podemos ser faros de esperanza y agentes de transformación en la vida de todos la comunidad. Entonces, esto era lo que les traía hoy para ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algo más que decir para que entonces miremos. eh, ¿Tienen algo para compartir de pronto de su experiencia en alma o de su experiencia con Dios? O simplemente aclarar alguna duda de lo que hemos visto en el día de hoy. Bueno, parece que no hay más. Entonces, les recomiendo que estén muy pendientes de de las redes sociales de ADMA y las redes sociales de la parroquia, donde vamos a ir colgando y colocando una serie de actividades y de encuentros que vamos a tener. Estos encuentros van a ser presenciales y virtuales como hoy. Vamos a buscar que haya ese compartir, y este es el inicio de nuestro caminar en esa consagración a Jesús por el amor de María Auxiliadora. Entonces vamos por medio del amor a María Auxiliadora. Entonces vamos cada uno de nosotros a invitar muchas más personas, vamos a invitar a muchas más personas para que se unan a esto, que recuerden que no es un movimiento mariano, es simplemente un modelo de vida en donde nosotros, a través de la vivencia, de la experiencia de Jesús Eucaristía y María, y la devoción de María Auxiliadora en el Santo Rosario, nos hace partícipes y nos pone como referentes en un mundo que nos necesita. Entonces, no siendo más, entonces que tengan una feliz tarde y chao, chao.